Buenos días, doctor Pajardo y compañeros. Hoy vengo a hablar sobre los síndromes especiales. Primero vamos a tener el síndrome de hipertensión endocraniana. Esta se va a caracterizar por un aumento en la presión intracraneal superior a 20 milímetros de mercurio, en la cual se va a producir por hipertensión arterial, por hemorragias, por hematomas subdural, subaracnoideo o epidural, por hidrocefalia, por tumores o por cualquier patología que comprima la masa encefálica. Estos van a tener unos signos y unos síntomas clínicos, los cuales los vamos a ver en nuestro paciente. El primero va a ser una cefalea que puede ser localizada o generalizada sobre nuestro paciente, que puede ser de una intensidad variable y que no va a responder a tratamiento farmacológico, es decir, que no va a disminuir. También porque el paciente va a tener vómito en proyectil, va a tener papiledema con tortuosidad bilateral, y también se va a presentar una fase aguda que se presenta en pacientes que tienen síndrome de Cushing con una triada clásica, la cual es una bradicardia, una hipertensión y también el papiledema. Continuando, vamos a tener el síndrome meningio. Este se va a producir en pacientes que tengan una infección sobre las meninges, es decir, una meningitis que puede ser séptica o aséptica, puede ser viral, bacteriana y en muy pocos casos parasitaria. Nuestro paciente va a tener unos signos y unos síntomas clínicos. El primero va a ser una cefalea intensa, también va a tener un vómito, va a tener náuseas, el vómito puede ser en proyectil o no, va a tener unos signos clínicos. El primero es el signo de Lewinson, el cual el paciente va a tener rigidez de la nuca. El siguiente es el signo de trípode, el cual el paciente va a tener una rigidez del raquis. El siguiente es el forma que el paciente va a adoptar una posición de gatillo de fusil. Signo de Kerning y signo de Brunzinski. Entonces, el signo de Kerning y el signo de Brunzinski. Luego vamos a tener los síndromes convulsivos, que esto se va a caracterizar porque produce epilepsia. La epilepsia es un aumento en las descargas de los potenciales nerviosos. Se va a dividir en dos, en una parcial y en una generalizada. La parcial no va a tener pérdida de la conciencia, la generalizada sí. La parcial se va a dividir en una simple y en una compleja. Estos van a tener signos motores, somatosensoriales, autónomos y psíquicos. Y la generalizada va a tener una contractura, una crisis clásica, que es la jacksoniana, en la cual el paciente se va a producir por una sobreestimulación bitemporal, en la cual el paciente va a iniciar las crisis desde la mano, se va a pasar al antebrazo, luego al brazo y posteriormente a la cabeza. En algunos casos puede que inicie desde el dedo número 1 del pie. Y también va a tener unos espasmos tipos tónicos, clónicos. Los tónicos se caracterizan porque el paciente va a tener una pérdida de la conciencia y va a tener una contracción generalizada. Y los clónicos se caracterizan porque el paciente va a entrar en una fase en la cual va a tener una flexión, una extensión, unos movimientos rítmicos de sus extremidades y de su cabeza. Continuando, el síndrome de Verniano se caracteriza por una lesión sobre el vermis y sobre el nódulo, sobre el lóbulo nodular. Este se va a caracterizar clínicamente porque nuestro paciente va a tener una ataxia de los miembros, también porque va a tener el paciente una marcha de ebrio por alteración en el polígono de sustentación. También va a tener un signo de Romberg negativo
Y también va a tener oscilaciones en el tronco cuando éste está sentado. Y por último también porque va a tener una alteración cuando habla, es decir, en las palabras. El síndrome neocerebeloso se caracteriza por una lesión sobre un hemisferio cerebeloso, es decir, vamos a suponer en este caso que fue el izquierdo. Se va a caracterizar clínicamente porque el paciente va a tener una ataxia de los movimientos de los miembros ipsilateral. Es decir, que del lado izquierdo, el cuerpo izquierdo va a tener la alteración de la ataxia porque va a tener una pérdida del control de los movimientos que va a hacer que el paciente se le dificulte mucho, es decir, que no va a poder realizar una prono y una supinación. También porque el paciente va a tener una dismetría, una hipotonía muscular, va a tener también una dificultad en el habla y poca alteración en el equilibrio. Por último, nuestro paciente va a tener un nistagmo lateral, es decir, que vamos a ver así. Bueno, esta es la nariz. Muchas gracias.